Hola, ¿qué tal mis amigos y amantes de las pitahayas? El día de hoy aprenderemos a cómo propagar plantas de pitahaya de nuestras propias plantas. Así que si has pensado comprar nuevas plantas de pitahaya teniendo ya algunas de estas, te recomiendo que veas este vídeo, ya que te mostraré paso a paso a cómo propagar y multiplicar tus plantas de pitahaya. Así que empezamos. Bueno, en este caso yo tengo una pequeña parcela de pitahayas, como les había mostrado en los videos anteriores. Y en este caso pues acá tenemos una planta que tiene dos ramas. Estas ramas ya están maduras y podemos sacar, por ejemplo, de acá podemos sacar una, dos, tres plantas. Pero yo quiero que esta siga creciendo. Así que voy a sacar esta rama de acá y voy a obtener una nueva planta. Acá tenemos otra planta de pitahaya donde podemos ver que tiene dos ramas súper desarrolladas que están en perfectas condiciones. Y pues como yo estoy dejando en las otras pitahayas una sola rama, yo voy a cortar una de ellas. En este caso yo voy a cortar esta rama. Lo corto acá desde la base. Y de acá voy a sacar más plantas. Bueno, ya lo tenemos acá, como podemos ver es un brote muy grande. Y bueno, acá vemos, de acá vamos a sacar una planta, de acá otra y de acá otra. Así que aproximadamente vamos a sacar tres plantas de acá que les voy a mostrar a continuación. Acá tenemos otra planta donde tiene también dos brotes. En este caso yo voy a dejar este brote que está más grande y voy a cortar el otro brote. Pero antes de eso voy a desinfectar mi herramienta. Es importante desinfectar las herramientas para evitar el contagio de enfermedades, y pues en este caso yo estoy utilizando lejía al 10%. Así que vamos a empezar el corte. Otra recomendación acá también que les puedo dar si queremos obtener plantas rápidamente. Acá tenemos una planta que tiene aproximadamente pues unos 7 brotes. Lo ideal sería cortar estos brotes para que crezcan solamente los de la parte superior. Pero si queremos obtener más plantas rápidamente, lo ideal sería dejar que estos brotes crezcan más y se maduren, para después pues cortarlos y obtener nuevas plantas. Bueno, una vez que ya hemos cortado los brotes de la pitahaya, el siguiente paso es cortar estos esquejes para ponerlo en una bolsa con sustrato. Pasamos al corte de estos esquejes. Ya la herramienta se ha desinfectado con lejía. También cabe mencionar que esta variedad es Hylocereus undatus, de cáscara roja y pulpa blanca. Bueno, en este caso también podríamos cortar este esqueje de acá, pero sin embargo vemos que este esqueje es muy joven, así que yo lo voy a dejar junto con este esqueje que está un poco más maduro. ¿Qué pasa si cortaríamos esto y lo plantaríamos? Bueno, también puede pegar y crecer la planta, pero la producción nos va a demorar aproximadamente de 3 a 4 años, ya que es un esqueje joven. Así que lo más recomendable es escoger esquejes más maduros como el que tenemos acá. A este esqueje pues voy a cortarlo por la mitad, ya que mide más de 30 centímetros, pues voy a aprovechar y voy a sacar de este esqueje dos plantas. Así que hacemos el corte y bueno, en la parte final vemos que hay un pequeño brote. Ese lo vamos a dejar para que de ahí que ese brote siga creciendo y la planta se desarrolle. Así que lo cortamos. En este caso acá vemos un esqueje de pitahaya que tiene muchos brotes. Tiene más de 10 brotes, como podemos ver acá. Son brotes muy jóvenes.
Y lo que yo voy a hacer es sacar de este esqueje, que aproximadamente mide pues sus 50 centímetros, voy a sacar 4 nuevos esquejes, de donde van a salir 4 nuevas plantas. Voy a dividirlo en 4 partes iguales, tratando que cada parte tenga al menos un brote pequeño, para que de ahí salga un nuevo esqueje. Empezamos a cortar con mucho cuidado, siempre pues tratando que quede mínimo un brote. En este caso pues están quedando alrededor de 4 brotes. Seguimos con el siguiente pedazo. Aproximadamente pues cada esqueje que estamos cortando acá tiene 15 centímetros, lo cual pues no es tan pequeño. Así que estamos aprovechando al máximo para sacar más plantas. Bueno, en este caso ya finalizando el corte de los esquejes de pitahaya, acá tenemos 2 brotes jóvenes, lo cual voy a cortar uno. Y solo voy a dejar uno donde ese va a ser el que va a desarrollarse. Como podemos ver acá, vamos a plantarlo así, pero para eso hay que hacer un corte que les voy a mostrar a continuación. Ya hemos terminado de cortar los esquejes de pitahaya y en total hemos sacado 9 esquejes. El siguiente paso es cortar este esqueje en forma de estaca. Esto es para evitar la pudrición más adelante. Así que cortamos. La pudrición de los esquejes de pitahaya son muy comunes, especialmente se da esto en los viveros. Esto se debe al exceso de humedad, ya que son intolerantes al exceso de humedad. Normalmente esta es una enfermedad pues causada por hongos, por bacterias, así que hay que tener mucho cuidado al momento de plantar los esquejes. Por eso es que se hace este tipo de corte. Como herramientas para realizar el corte podemos utilizar un cuchillo, algunas navajas que estén bien filudas. Hay que tener cuidado con eso, pero en este caso yo estoy utilizando una tijera de podar que también me está ayudando muy bien a realizar el corte. Otro punto a tener en cuenta es saber dónde hacer el corte. Muchos quizás nos podemos confundir de hacer el corte así y lo vamos a plantar así, y al final pues nunca va a crecer la planta porque está plantado mal. Así que lo ideal es primero fijarse cómo están yendo los brotes. Tienen que ir para arriba, o en este caso pues si no hay brotes, acá tenemos por ejemplo este esqueje que tiene las espinas dirigidas hacia arriba. Eso es lo ideal, plantarlo así, porque si lo plantamos así pues nunca va a crecer. Así que ya eso es un tips que les doy. Ahora se preguntarán por qué acá hemos hecho este tipo de corte y en este no. Bueno, la explicación es muy fácil. Esto es porque este es un esqueje entero que hemos hecho el corte en la base y también en el final del esqueje, y en este caso pues el corte ha sido a la mitad del esqueje. Así que hacemos este tipo de corte para evitar futuros problemas de pudrición por hongos y que la planta pues se desarrolle correctamente. Así que eso es lo ideal. También es importante tener en cuenta que después de haber hecho el corte es necesario dejar que esta parte de acá se seque para evitar pues los problemas de pudrición, como les había mencionado. Así que lo ideal es dejarlo secar un día entero y el siguiente día ya lo ponemos en sustrato. Bueno, mis amigos, ya han pasado más de un día desde que cortamos los esquejes de pitahaya para que se sequen. Así que como podemos ver acá, donde se hizo el corte ya está completamente seco. Así que pues el siguiente paso es ponerlo ya en bolsa para que echen raíces. Una vez que hemos llenado nuestras bolsas con nuestro sustrato, vamos a proceder a plantar los esquejes de pitahaya. Para ello es muy importante tener en cuenta no equivocarse, ya que si plantamos al revés pues nunca la planta va a crecer. Así que es importante plantarlo correctamente. Como sustrato estoy utilizando arena de río mezclado con compost y un poco de cascarilla de arroz.
Cabe mencionar que nuestro sustrato tiene que ser un sustrato ligero que retenga bien la humedad, que sea poroso, para que las raíces de la pitahaya se puedan desarrollar sin problemas. He terminado de plantar todos mis esquejes. Otro dato importante es de que todos los esquejes deben quedar bien asegurados, bien plantados, y si falta un poco de sustrato, pues adicionarlo, ¿no? Y después de esto, pues estos esquejes van a ser pasados en un lugar. En este caso yo tengo un pequeño vivero que les voy a mostrar a continuación. Bueno, ya le he pasado las plantas a mi vivero. En este caso pues tengo un techo con un porcentaje de sombra al 50%. Uso malla Rachel. Después de esto pues procedemos a regar las plantas. Como podemos ver acá tengo una planta, bueno, unas 4 plantas que ya aproximadamente tienen más de un mes. De igual manera estos esquejes también estaban del mismo tamaño como el de acá o el de acá, y ahora pues vemos que ya están creciendo, están grandes. Y bueno, estos esquejes ya lo voy a pasar a campo definitivo, que acá tengo una pequeña parcela, no sé si se ve. Y bueno, mis amigos de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Hemos aprendido a cómo propagar plantas de pitahaya por medio de esquejes. Así que si les ha gustado el video, no se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita de notificaciones, y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!